Noticias 24. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. 7 de la tarde con 4 minutos ya. Continuamos revisando las noticias en el canal 24 Horas. Le contamos que el Consejo General del Colegio de Abogados calificó de grave el caso Audios. Bueno, llamó a un mayor control ético de la profesión. Además, el presidente de la Orden calificó como una imprudencia los dichos del presidente Boric, quien, como usted recordará, celebró la prisión preventiva de Luis Hermosilla. Queremos profundizar en este tema. Estamos precisamente con Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados a esta hora de la tarde. Pedro Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes también. Bueno, partamos primero por la situación del presidente Boric, que efectivamente está en medio de una pauta. Espera de alguna manera que se produzca la situación de ingreso del abogado Hermosilla al penal Santiago 1 en primera instancia, que es donde quedó, para celebrar que un señor que se creía poderoso esté preso. ¿Corresponde o no corresponde? ¿Politiza o no politiza una causa? De hecho, el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis, ha señalado que se ha politizado este caso. A ver, lo que he dicho en reiteradas ocasiones hoy día es que efectivamente hay un exceso en las palabras del presidente de la República, porque él es el representante del Poder Ejecutivo y esta es una resolución que dicta otro poder del Estado, el Poder Judicial, y no es adecuado que un poder del Estado se refiera a las resoluciones de otro poder del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no es bueno que el presidente se refiera a esas resoluciones, ni siquiera no para, o sea, tanto para alabarlas como para criticarlas, porque son poderes distintos, cada uno en su ámbito, cada uno con sus potestades, y no corresponde, entonces no es bueno que uno se refiera a las del otro. Como se ha dicho tantas veces, lo que corresponde con las resoluciones judiciales es que hay que acatarlas. Si eso politiza el tema, no creo que lo politice más de lo que ya lo está, si que tiene alguna ribete político. Por algo el presidente se refiere a ello, ya algo de politizado, por lo tanto, tenía. Eso por una parte. Y por otra, contribuye a... O sea, no se podría decir que esto está interfiriendo en la labor del Poder Judicial, porque se trataba de una resolución ya tomada. Entonces no interfiere con otro poder del Estado. Pero ya, eso es lo formal. Evidentemente uno esperaría que con la separación de los poderes del Estado uno no interfiriera en el ámbito del otro, pero yo le pregunto no solo por la forma, el hecho de que el presidente hable sobre un caso que ni siquiera hay una condena, sino que estamos en las etapas muy iniciales del proceso mismo. Recién la formalización y las cautelares, la misma jueza fue bastante explícita en decir que aquí no hay una convicción más allá de toda duda razonable, que es lo que se exige, dice, en otra etapa procesal, en el juicio, eso va más adelante. Yo le pregunto por lo que dice el presidente. El presidente, más allá de lo que hace, que es hablar sobre una situación judicial sobre la cual ni siquiera hay fallo, el presidente lo celebra, y la ministra Toá y la ministra Vallejo, ambas, en la práctica dan por acreditado hechos que todavía no están acreditados judicialmente. Por eso le pregunto si se politiza. Sin lugar a dudas, desde que un poder político se pronuncia sobre una resolución judicial, no para simplemente referirla, sino que comentarla y hacerla de alguna manera suya, claro que lo politiza. Pues sí, se trata de un poder político. ¿Fue prudente el presidente Boric al decir lo que dijo? Yo creo que fue un exceso. No un acto de imprudencia. Dejémoslo en un exceso, fue más allá de lo que debería haber Se lo hecho. pregunto porque ayer el abogado Juan Pablo Hermosilla, yo me imagino que usted habrá visto, ¿no? También calificó que era bien cínico la actitud del Colegio de Abogados, ya vamos a entrar en eso. Y él señala que aquí se están perdiendo los límites de lo que es la democracia misma, ¿no? Con la separación de poder del Estado, y dice, vamos a terminar como Venezuela. ¿Le parece que eso es parte de lo que está ocurriendo o es más bien una puesta en escena de un abogado que está intentando de alguna manera movilizar la opinión pública en función de una causa? ¿Está efectivamente desdibujándose la independencia de poder del Estado con estas actuaciones del Ejecutivo? No, yo no creo que se esté llegando tanto a dibujarse. ¿Es una exageración del abogado Hermosilla? Poder del Estado, no. ¿Perdón? ¿Esa es una exageración del abogado Hermosilla? Porque él lo plantea en esos términos. Y plantea esto prácticamente, él dice, yo soy de izquierda dura, me inscribí en el Convergencia Social, voté por Boric y me encuentro con esto. Lo lleva a una arena política. Sí, por supuesto, él lo está llevando mucho más a una arena política, pero está aprovechando de llevarlo a esa arena política debido precisamente a que el presidente de la República celebra una resolución de un tribunal, lo cual
politiza la situación y lo que hace el abogado es exacerbar aquello. Ahora, ¿por qué lo hace? Probablemente no cabe pensar otra cosa, como una estrategia judicial adecuada para su defensa. Y ahí podremos entrar a discutir si se trata de una estrategia adecuada o no. Y ahí yo no me voy a pronunciar. Son las críticas que hace el abogado Juan Pablo Hermosilla a los comentarios que ustedes como colegio de abogados emiten sobre la gravedad de estos hechos. Él habla de que ahí que hay un acto un poco cínico, ¿no? Y lo califica en esos términos. ¿Cómo toman ustedes esas palabras? Lo he dicho varias veces, yo lo tomo también como una exageración que hace un abogado que está en un mal momento, porque claramente un abogado que su cliente acaba de ser sometido a prisión preventiva, ha ocurrido lo peor que le puede ocurrir a un abogado defensor. Y lo he dicho también varias veces, yo creo que eso le afectaba mucho más todavía porque era su hermano, no significa que él no pueda defender a un hermano, pero claramente está mucho más afectado y por eso yo creo que hizo aseveraciones exageradas. Eh, por ejemplo, criticó de hipócrita al Colegio de Abogados por decir que los hechos que se habían conocido eran graves y el colegio los reprobaba. Y no hay nada de hipócrita en eso. Precisamente lo que estamos diciendo es que estimamos que se trata, lo que ahí se ha dicho, de hechos graves. ¿Y qué hipocresía hay en eso? Y esto no es primera vez que lo decimos. ¿Sí? A este tema nos hemos referido 3 veces. Nos volvemos a referir ayer con ocasión de que el tema toma nuevamente gran importancia precisamente con la prisión preventiva de don Luis Hermosilla, que es un abogado. Ahora, Abogado que además está colegiado. sí, está colegiado y además Pedro Pablo es probablemente hasta antes de este caso uno de los 5 abogados más prestigiosos de nuestro país, un penalista reconocido, con casos todos la mayoría de los casos que él ha tenido de alto perfil público, ¿no? Al margen de los resultados que puede haber obtenido en sala, es un abogado con un prestigio muy importante. ¿A ustedes como colegio de abogados le extraña, les llama la atención, los pilla por sorpresa las artes que había detrás de la práctica profesional del abogado Hermosilla? No había ninguna alerta, no había ningún warning, nadie comentó alguna vez de cómo litigaba el abogado, cómo exhibía los contactos políticos que tenía, la cercanía con el poder político para un abogado que litiga privadamente. ¿A ustedes nunca le llamó la atención y recién ahora descubren esto? ¿Para ustedes también es una caja de Pandora o había antecedentes previos que uno pudiera decir, mire, esto quizás es un poco raro, mire la cantidad de dineros, mire este estudio de abogados parece una boutique probablemente en el barrio más caro de Santiago, 2 pisos completos, una serie de elementos que podrían haber sido bien llamativos antes de este caso? Es que todo eso que usted está diciendo no tiene por qué ser mirado desde un punto de vista peyorativo. Se sabía, tal como lo ha dicho usted, Iván, de un abogado muy conocido, muy exitoso, del que se presumía, por lo tanto, que cobraba buenos honorarios y que, por lo tanto, los gastos que él realizaba eran acordes con ellos. Eh, yo he oído, porque sabía, mucha gente lo dijo, que era un abogado que recurría a malas artes, para decirlo en términos muy Eso usted lo había, generales. perdón, eso para puntualizar, eso usted lo había escuchado antes. Sí, pero lo había escuchado de abogados contrarios de él o de personas que, en fin, eran sus opuestos en diversos casos, cuestiones que nunca habían sido probadas. ¿Pero fueron Pero investigadas déjeme como otra colegio de cosa. abogados alguna vez? Disculpe, ¿alguna vez eso fue solo para tener el antecedente, fueron comentarios que usted como presidente del colegio de abogados escuchó de alguien que tuvo que litigar contra algún cliente del abogado Hermosilla y que le comentó, oye, mira lo que hizo, me mostró unos contactos, o hubo denuncias formales en el colegio de No, abogados que fueron investigadas y no llegaron a puerto? no, eran cuestiones mucho más generales y que mucha gente, algunos ni siquiera muchos, algunas personas la decían, pero claramente era la actitud del que había perdido en una causa ante él y por lo tanto lo criticaba y decía cosas que no tenía ningún fundamento decirlas. Y como presidente del Colegio de Abogados yo nunca oí nada de esto. Y no hay ninguna condena ética del Tribunal Ético del Colegio de Abogados respecto del abogado Hermosilla. ¿Denuncias? Porque puede no haber condena, pero sí hay alguna denuncia que se ha investigado. Hoy día tiene dos. No, no, pero Hoy dentro día tiene dos que están siendo investigadas. Una investigada en etapa de investigación y la previa a este otra, caso. no, con ocasión de este No, caso. pero le Y pregunto otra previo. que está en suspenso por la existencia del proceso penal que exige, conforme a nuestro reglamento, suspender la tramitación hasta que termine la causa penal, porque
podría llegar a ocurrir que en sede ética resultara absuelto y condenado en sede penal. Por eso nuestro reglamento exige que cuando unos mismos hechos se están conociendo en materia penal, el juicio ético que se puede haber iniciado queda en suspenso hasta que termine la causa penal. Pedro Pablo, ¿es posible que haya otros casos Hermosilla que no han sido conocidos, otros abogados, otros bufetes conocidos, prestigiosos, que también tienen algunas artes parecidas a las que estamos quedando al descubierto hoy día, con triangulaciones económicas, con vinculación al poder político, con vinculación al poder económico y siendo puente entre ambas instituciones de manera bien informal? Es bien conocido el mecanismo por el cual se han nominado en nuestro país a los jueces, los cargos para llegar a ser fiscal nacional. Las nominaciones son siempre pasan por esta institución del besamanos que tanto se conoce, y ahí hay probablemente algunos, comillas, articuladores del poder que están operando en la sombra, normalmente abogados, no suelen ser ingenieros, no suelen ser médicos, no suelen ser periodistas, más bien son abogados ligados a este tipo de prácticas. ¿Hay otros Hermosilla que todavía quede por conocer? No les sabría decir, pero déjeme decirle lo que sí sé, que la gran mayoría de los abogados y de los que ejercen la profesión, no solo desde el punto de vista de las defensas procesales, sino que también desde el lado de los jueces, no nos olvidemos que los jueces son todos abogados, es gente que actúa correctamente dentro de los marcos de la ley y sin que se les puedan formular reproches como este. Yo creo que precisamente la trascendencia que ha tenido este caso, el impacto que ha tenido este caso dentro de nuestra profesión, porque lo tiene dentro de nuestra profesión, obedece a que este es un caso realmente excepcional. Si Ya, no, ¿sabe por qué se lo pregunto, Pedro Pablo? Porque usted me dice en un momento de la conversación, había oído, me habían comentado algunas de estas cosas. Lo mismo no ha oído y comentado a lo mejor de otros casos que haya que mirar con detención. Fíjese que así como lo que estamos viendo en este minuto, no conozco ninguno, no tengo ninguno en la cabeza. Pero lo que usted está señalando tiene toda la razón, Iván. Hoy día tenemos que empezar a mirar con otros ojos. Y una de las cuestiones que nuestro colegio lleva diciendo hace mucho rato es que hoy día la ética es controlada por el colegio de abogados y por los colegios de abogados, porque hay otros, solamente respecto de sus asociados, que son pocos. Calculamos que un 10% más o menos de los que ejercen la profesión. Y hay, por lo tanto, un 90% de abogados que no tienen un control ético. Y entonces esto revela que esto que veníamos predicando en el desierto hacía mucho tiempo, de que había un libertinaje, de que la gente, que había abogados que podían ejercer la profesión sin ningún control de límites que no fueran el delito, porque ahí está el punto, iba a terminar llevándonos a una crisis. Y aquí estamos, pues. Llegó la crisis. Tal vez esto no se hubiera producido si es que efectivamente hubiera habido mejores mecanismos éticos y probablemente los habría existido si es que el Colegio de Abogados hubiera tenido una tuición efectiva, universal, sobre sus miembros y sobre los abogados en general. Había una falencia y entonces esta falencia empezó a dejar espacio para que aparecieran, bueno, gente que trafica influencias. Y ese es el problema de todo esto. Pedro Pablo, de lo que se conoce hasta ahora, bueno, ya cayó el director nacional de la Policía de Investigaciones, hay 2 fiscales que están siendo investigados, hay un juez de la Corte Suprema, el juez Matus, que evidentemente también ha sido salpicado, hay otra jueza, la jueza Vivanco, cuyo marido también está salpicada por este caso, tiene también ramificaciones políticas toda vez que ha llegado a la figura de Sebastián Sichel, que en este mismo estudio desmintió, incluso anuncia acciones legales, pero su nombre apareció también en las audiencias por parte del Ministerio Público, por cierto, la propia figura del ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. Hay una serie de ramificaciones, evidentemente, que son demasiado llamativas. En opinión del Colegio de Abogados, ¿hasta dónde puede escalar este caso? ¿Y qué pasa con las distintas instituciones? El poder político, poder económico, el poder judicial, la policía de investigaciones. Parece ser, como se ha dicho ya tantas veces, una caja de Pandora, que puede ser una figura ya tan manida y reiterada, pero con 700.000 páginas de WhatsApp puede ser que esté medio Chile involucrado en esto finalmente como contacto del señor Hermosilla. No creo que lleguemos a medio Chile. Pero va a andar cerca, no se sorprende. A ver, 2 cosas. La primera, ¿hasta dónde debe escalar esto? Hasta que
hasta donde corresponda. Finalmente, esto que está ocurriendo, siendo muy terrible, no es tan malo. No es tan malo porque significa que se van a investigar cuestiones que nunca debieron haber ocurrido, tráficos de influencia que nunca debieron haberse producido. Bueno, van a ser investigados y probablemente se va a llegar a conocer la verdad. Ahora, respecto de las 700.000 páginas del teléfono de don Luis Hermosilla, Sí. también nuestro colegio ha venido señalando hace algún tiempo que hay aquí un grave problema con el secreto profesional. El teléfono hoy día de un abogado es lo mismo que la oficina de un abogado hace 30 años atrás, los cárdex de la oficina de un abogado claro. de hace 30 años atrás. Y el abogado que infringe el secreto profesional comete un delito. Y cuando en un proceso penal aparecen antecedentes que están amparados por secreto profesional de un abogado, lo que debió haber ocurrido es que esos antecedentes fueran entregados al juez para que, sin previo examen del fiscal o de la policía, decida cuáles son los que quedaban a la vista, artículo 220 del Código Procesal Penal. Y desgraciadamente que las cosas han caminado al revés. Esto debió haber llegado a manos de un juez de garantía. Por eso en nuestro sistema procesal penal existe el juez de garantía, como lo dijo usted al principio, Sí. y después los jueces del Tribunal Oral Penal. El juez de Perdón, garantía disculpe, tiene Pedro que Pablo. velar por la garantía de la persona, entre otras, el secreto profesional. Perdón, entonces hay una acción imprudente parte del Ministerio Público porque efectivamente se han develado conversaciones que podrían eventualmente estar resguardadas por el secreto cliente-abogado y que han sido expuestas en juicio público. Ni siquiera es cliente, solo el caso Sichel, por decirle algo. Se saca a colación el nombre de una persona que además está en una etapa importante desde el punto de vista electoral, es candidato a alcalde, y se le nombra en este caso en audiencia y lo hace el Ministerio Público para ejemplificar de alguna manera el poder de Luis Hermosilla. Pero en una acción que, si seguimos el mismo relato del Ministerio Público, no tuvo el resultado esperado, es decir, el WhatsApp no tuvo respuesta, el crédito que se había pedido ni siquiera fue aprobado y fue con voto unánime de todo el comité del Banco de Estado, incluido el propio Sichel, y sin embargo queda expuesto. ¿Ahí hay una acción imprudente de parte del Ministerio Público? Es que el Ministerio Público ya se hizo de los antecedentes y lo está usando. El problema fue previo. Se debió haber cumplido con la ley, de modo que al Ministerio Público llegara lo que debía llegar. ¿Y quién no incumplió la cualquier ley en cosa, ese caso? Porque no se olvide que el Ministerio Público después, sin perjuicio que tiene deberes Sí. de preocuparse también de investigar con imparcialidad, bueno, pero el Ministerio Público es también una contraparte en una causa penal. Si el sistema procesal penal actual funciona con un imputado, que es un particular, Sí. con un abogado acusador, que es el fiscal del Ministerio Público, y todo eso ante un juez que debe velar por las garantías de las personas. El abogado del Ministerio Público, el fiscal, bueno, se está comportando como una contraparte para obtener medidas cautelares respecto de su cliente. Tiene que también ser prudente porque igual es parte de la administración del Estado, es un servicio autónomo del Estado. ¿Y ha sido prudente? No me atrevería a llegar a esas calificaciones, Iván, porque yo no conozco el mérito del proceso y ahí entonces ya estaría entrando yo en Una acción imprudente. excederme en lo que puedo decir. Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, le quiero dar las gracias por estar con nosotros, que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias, Que esté muy bien. encantado. Adiós.